Gracias, hermanos. Estoy muy contento, estaba ansioso por esta prédica, es mi primera prédica. Muchas gracias a ustedes por venir, que Dios les bendiga mucho. Y también doy gracias a Dios por mi mamá, que está acá, que está presente. Así que gracias a Dios, sí. Y estoy contento, estoy muy agradecido por eso. Y qué mejor que empezar mi cumpleaños, que fue ayer. Así que les agradezco también por los saludos. Empezarlo de esta manera, predicándole la palabra del Señor y estar con ustedes en la iglesia. Así que hoy vamos a hablar, hermanos, de un tema bastante interesante, ¿no? Que nos puede ayudar a tomar un poco de noción, digamos, del sacrificio de Cristo en la cruz. Y también quizás a cuidar de nuestro testimonio, mostrando integridad en nuestra manera de vivir, ¿no? Y yo lo titulé el comportamiento cristiano. El comportamiento cristiano. ¿Por qué? Ya que de la forma en que nos comportemos, esto traerá una repercusión, ¿sí?, en nuestro entorno. Empezando primero por nuestro hogar, que son los vínculos más cercanos, y para afuera, o sea, puede ser en el trabajo, puede ser en la universidad, en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso cabe destacar que todo lo que sembremos, absolutamente todo lo que sembremos, es exactamente lo que vamos a cosechar, como leemos en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Así que, ¿qué les parece, hermanos, si oramos? Hacemos una oración. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das de exponer tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por esta iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, por los hermanos, Señor. Te pedimos que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra fresca, Señor, y atesorarla, Señor. Te pedimos por eso, te pedimos, Señor, que los hermanos puedan comprender el mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo del 1 al 7. El libro de Efesios está después del libro de Gálatas. Y el libro de Gálatas después de los libros de los Corintios. Así que está Corintios, Gálatas y Efesios. Capítulo 5, versículo del 1 al 17. Y dice así la palabra de Dios: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, acá nos encontramos con 3 recomendaciones de Pablo a la iglesia de Éfeso y que nos pueden llegar a nosotros hasta el día de hoy, ¿no? Y estas 3 recomendaciones que nos dice, que nos muestra acá, es, número 1, andar en amor, número 2, andar en la luz, y número 3, andar cuidadosamente. Así que leemos el versículo número 1 de vuelta. Y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, la palabra imitadores se refiere a hacer mímica, a copiar. No sé si ustedes se han percatado cuando los niños se copian unos a otros, ¿no? Como por ejemplo, uno hace un gesto, se cruza de brazo, por ejemplo, y el otro se cruza de brazo también. Y este le dice: no me copié. Y el otro le saca la lengua, y este le saca la lengua también, ¿no? Entonces, eso es hacer mímica, ¿no? Y dice, imitadores. O sea, imitadores no se refiere a ser igual a Dios, ¿no? O intentar ponerse a su altura, sino de tomarlo como un modelo a seguir, ¿no? Y vivir conforme a Él. Amén. Y el versículo número 2 dice: y andad en amor, acá está la primera recomendación, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y la palabra andar se traduce, la busqué, digamos, en el original, se traduce como moverse o ir. Es un acto de voluntad y de proceder en el día a día, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? En Éxodo, capítulo 8, versículo 25, tenemos una ilustración de la palabra andar, que dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Entonces la traducción sería: vayan, caminen en amor. Amén. Y vemos, hermanos, que, como dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, vemos que Jesús es el principal ejemplo de amor, ¿no? ¿Y cómo lo manifestó? Entregándose por nosotros, ¿no? Y yo busqué la palabra amor, la definición de la palabra amor, y me encontré con esta definición, que dice: afecto incondicional que acepta al otro tal y como es, y una actitud demostrativa o voluntaria, con hechos. También es considerado como un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces encontramos también tres representaciones del amor. Número 1, el amor de Dios hacia nosotros, ¿sí? El amor de Dios hacia nosotros. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, no solamente a nosotros, a los creyentes, sino a todos, que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, aún en nuestra maldad, aún en nuestra rebelión con Dios, Él muere por todos, ¿no? Y esto describe a su amor en su máxima expresión, ¿no? Amén. Entonces vimos el amor de Dios hacia nosotros y ahora vemos el amor hacia Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, ¿no? Y el tercero, este está bueno, el amor del uno hacia el otro, ¿no? El amor del uno hacia el otro. En 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor.
O sea que fuimos creados para abundar en amor, unos para con otros, ¿verdad? Entonces, acá al final dice, y para con todos. Entonces yo me pregunté, ¿cómo para con todos? ¿Esto incluye también a nuestros enemigos? Claro. ¿Y qué tema hermanos? ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos sin Cristo, lo difícil que era para nosotros amar a los demás? O sea, a mí se me hacía muy difícil. O sea, ni hablar si se trataba, digamos, de mis enemigos, ¿no? O sea, cada vez que alguien me hacía algo malo, a mí me dan ganas de devolverle lo mismo, pero el doble, ¿no? Y claro está que eso, digamos, decía mucho de mí, de mi condición pecaminosa, ¿no? Y Jesús, ya sabiendo cómo era el corazón humano, nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 44, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Entonces, de esa forma vamos a cosechar eso, ¿no? Si amamos a nuestro hermano, ¿qué vamos a cosechar? Amor. Y es una regla de Dios, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro este objeto y lo suelto en el aire, se va a caer al piso, ¿verdad? Lo crea o no, se va a caer al piso. Bueno, esa sería la ley de gravedad. Pero Dios tiene sus reglas. Y la manera en que conocemos sus reglas es a través de la palabra. Y desde aquí aprendemos a jugar este jueguito de la vida, ¿verdad? Entonces, si amamos a nuestros enemigos, ¿qué vamos a cosechar también? Amor. Y quizás ellos no puedan devolvernos a nosotros el amor de Dios, porque no lo tienen. Pero nosotros sí conocemos el amor de Dios. Y podemos impactar sus vidas con un buen testimonio. Entonces el amor tampoco es un acto que lo obtenemos por nuestra propia fuerza, ¿no? Sino por el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto quiere decir que no tenemos la capacidad de generar o crear amor, sino que lo recibimos de Dios para que podamos darlo a otros. Amén. Permiso, voy a tomar un poquito. Entonces, volviendo al versículo 2, dice que Jesús se entregó. ¿Cómo se entregó? Como una ofrenda. ¿Cómo es una ofrenda? Es voluntaria, es práctica y mediante un hecho. Se dio en sacrificio de forma voluntaria y muriendo por amor. Muriendo por amor. Entonces acá se habla, al final del versículo, se habla de la palabra sacrificio. Y esta palabra apuntaba a los sacrificios de animales que se mencionan en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para el perdón de pecados. Entonces, hoy en este tiempo de gracia, Dios no nos pide que sacrifiquemos animales, ¿verdad? Para tener comunión con Él. Y miremoslo de este modo, hermanos. Dios simplificó la necesidad que teníamos de acceder al Padre. Entonces, ¿cuál fue su propósito? Llevar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para ofrecer la salvación y el perdón de pecados. ¿No? ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el único sacrificio que Dios nos pide hoy? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Ese es el único sacrificio que Dios nos pide hoy. Nuestro corazón, hermanos. Leemos el versículo del 3 al 6. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas,
yo busqué lo que es la palabra deshonestas, se refiere a un lenguaje vergonzoso, un lenguaje obsceno o indecente. Y quizás en una ciudad como esta, quizás o quizás también en Córdoba con nuestro lunfardo, ¿el lunfardo es? Sí, con nuestro lunfardo se hace muy normal, ¿no?, que existan este tipo de malas palabras, ¿no? Y por eso dice, ni palabras deshonestas, ni necedades. Y necedades es cualidad de necio, o sea, es opuesto a la sabiduría. Y abajo dice, ni traunerías, que significa engaños, estafas. Ni traunerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, en estos 3 versículos se nos muestra cómo es una condición humana antes de conocer a Cristo. ¿Y saben qué, hermanos? Está en nosotros decidir cómo queremos vivir. Si pecando como antes de tener a Cristo, o andando en amor, ¿no? Ahora tenemos esta alternativa de andar reflejando el amor de Cristo. O sea, de alguna forma tiene que haber una diferencia, ¿no? Tiene que haberla, por eso Jesús dijo que porque por sus frutos los conoceréis. Amén. Así que vimos, número 1, andar en amor, y vemos, número 2, andar en la luz, ¿se acuerdan? Andar en la luz. Y leemos el versículo número 8, que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Se acuerda que habíamos visto la palabra andar, que era ir, o como moverse? Entonces el segundo andar es andar en la luz. Pero antes tenemos el versículo 7, que dice, no seáis partícipes con ellos. ¿Partícipes de qué? De las tinieblas, del pecado. Y la palabra partícipes implica tener algo en común, una asociación o complicidad. Entonces Pablo les advertía, no sean partícipes, no se asocien. Y la palabra asociarse significa unirse para un fin. En este caso, unirse en contra de las tinieblas, ¿no? ¿Verdad? Entonces los cristianos somos partícipes de algo más relevante, algo más trascendente para nuestras vidas. Y ahora vamos a desarrollar tres pequeños conceptos sobre lo que significa participar y andar en la luz. Número 1, somos partícipes de la naturaleza divina. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, o sea, del decaimiento, de la perdición que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y concupiscencia son deseos desordenados. Deseos desordenados. Y participar de la naturaleza divina es disfrutar de todo lo que Dios es. Si leemos en Génesis, el libro de Génesis, no me acuerdo en qué versículo, dice que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, ¿no? Entonces, ¿qué es Dios? Dios es perfección, Dios es poder, Dios es gloria, santidad, justicia, sabiduría, entre otras, ¿no? Entonces podemos reflejar esas características. Número 2, vimos que somos participantes de la naturaleza divina. Ahora vemos que somos participantes de sus promesas. Efesios capítulo 3, versículo 6. Pero ¿qué promesas tenemos? Por ejemplo,
Tenemos la vida eterna en Jesús, esta promesa que está dada a todos aquellos que creyeron en Jesús y en su muerte de cruz. Tenemos el perdón de pecados que se produce en el momento de la conversión. Tenemos la provisión de lo que necesitamos, el consuelo y la asistencia del Espíritu Santo, la salvación de nuestras almas, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la protección. O sea, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, si nosotros creemos en sus promesas, andamos en la luz, ¿verdad? Que es el segundo punto. Y número 3, como habíamos visto recién, vimos, número 1, naturaleza divina, número 2, participante de sus promesas, y número 3, los sufrimientos de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, dice: si no gozaos, por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que, hermanos, quizás la vida cristiana no es color de rosa. ¿Vamos a padecer sufrimientos? Sí. Pero a su vez Dios nos promete gozo y nos promete alegría, como dice el versículo, ¿verdad? Entonces este tipo de sufrimiento también nos ayuda a moldear nuestro carácter y a andar en la luz. Andar en la luz. Y andar en la luz también hace énfasis a la santidad. Y en la santidad encontramos dos conceptos. Número 1, santificación posicional, desde que nos convertimos y somos apartados para Dios. Y número 2, la santificación progresiva, proceso por el cual Dios nos va limpiando en la vida cristiana, modificando nuestros pensamientos, hábitos y costumbres. ¿Amén? Entonces leemos el versículo del 11 hasta el 13. Y dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, hermanos, ¿cómo se entiende este versículo 13? ¿Cómo se entiende este versículo 13? Que cuando se expone la luz de Cristo a través de la palabra, que es viva y eficaz, esta nos confronta, ¿no? Esta nos confronta y se manifiesta, o sea, se descubre. ¿Qué se descubre? Nuestra condición de pecado, ¿no? O sea, lo que hay en nuestro corazón. Y eso nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Y a mí me gustaría, hermanos, me gustaría contarles un pequeño cuento para que logremos interiorizar este pequeño versículo. Resulta que había un hombre que se fue de cacería al campo y, bueno, estuvo cazando comadrejas y hasta la tarde, o sea, atardece. ¿Cómo se dice? ¿Atardece? O sea, hasta que se pone el sol, hasta el atardecer. Y se hace de noche también. Entonces se larga la lluvia, se larga una tormenta inmensa, y el hombre, ¿qué hace? No tuvo mejor idea que meterse a una cueva muy oscura. Entonces él se quedó ahí, digamos, por toda la noche, ¿no? Hasta que llegó el amanecer, tipo 6, 7 de la mañana, empieza a salir el sol, o sea, ya había dejado de llover, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el sol empezó a dar en la cueva, la luz del sol, la claridad del sol empezó a dar en la cueva, entonces el hombre mira así y se dio cuenta que estaba rodeado de cucarachas, estaba rodeado de insectos, de rata, y hasta había una serpiente allá en el fondo, ¿no?
Pero ¿qué a lo que vamos? Que hasta que la claridad del sol no dio en la cueva, en esa cueva oscura, él no se dio cuenta de la condición en la que estaba la cueva, ¿no? Pensando que él estaba protegido. Entonces, lo mismo hace Cristo cuando nos exponemos a la luz de su palabra. Se empieza a manifestar lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando la palabra nos muestra algún pecado en nuestra vida, ¿qué hacemos? Se lo confesamos a Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque queremos andar en la luz. Y en Efesios 14 leemos, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces Dios nos llama, hermanos, a que busquemos la luz, dejando las tinieblas a un lado y viviendo en la comunión con el Señor. Así que vamos al punto número 3 ahora. Vimos andar en amor, vimos andar en la luz, y ahora vemos el último, que es andar cuidadosamente. Y leemos el versículo 15, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y este versículo se refiere a que todo lo que podemos llegar a hacer puede honrar a Dios o deshonrarle, ¿no? Por eso dice, mirad con diligencia, observar los alrededores, ¿no? Observar los alrededores con cuidado, presta atención, estate atento de cómo andes. Entonces el que anda cuidadosamente debe ser entendido en la palabra de Dios, aplicando el conocimiento. Esta sería la definición de sabiduría. Sabiduría es igual a conocimiento aplicado. Sabiduría es igual a conocimiento aplicado. Y acá, hermanos, tenemos un fundamento clave si queremos ser sabios. ¿Cuál es ese fundamento? Proverbios capítulo 1, versículo 7. Si quieren lo pueden buscar, no hay drama. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría, o sea, la base de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero hermanos, ¿qué nos quiere decir con el temor de Dios? ¿A qué se debe el temor de Dios? En principal, digamos, no es tenerle miedo, ¿no? No es tenerle miedo como un miedo paralizante y castigador, ya que Dios no nos castiga. Sin embargo, implica un respeto saludable, reconociendo cuán pequeños somos ante su grandeza y su soberanía como creador del universo. Entonces, esto nos puede ayudar a tomar un poquito de noción del temor de Dios. ¿Amén? Y el versículo 16 nos dice cómo debemos andar cuidadosamente. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, hermanos, deberíamos pedirle a Dios que nos ayude a administrar el tiempo que tenemos, ¿no? Tenemos un tiempo de 24 horas diarias y con el fin de ¿qué? De glorificarle, ¿no? Con el fin de glorificarle. En cada cosa que hagamos, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, que muchos de nosotros hemos tomado el año pasado para hacer un estudio bíblico, ¿no? Y eso está buenísimo, eso glorifica a Dios. En mi caso también aproveché de ir y terminar lo que me quedaba del colegio, ¿no? Y con el fin de ¿qué? De que Dios se glorifique. Entonces ahí puede testificarle a los profesores, a los alumnos,
y demás. O sea, ponemos la mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Ponemos la mirada en las cosas de arriba. Y cada uno de nosotros, pidiéndole a Dios, sabrá cómo aprovechar bien el tiempo. Y el versículo 17, el último, leemos, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, cuando somos entendidos, hermanos, y encontramos esa sabiduría en la palabra, Dios nos va revelando cuál es su voluntad. Entonces sintonizamos con el llamado y su propósito para cada uno de nosotros. Así andamos cuidadosamente. Conclusión. Necesitamos, hermanos, saber cómo vivir, ya que la vida cristiana no es una vida ociosa, y quiera Dios que nos haga entender su voluntad para vivir, ¿no? Entonces, en estos pasajes hemos visto cómo andar en amor, cómo andar en la luz y cómo andar cuidadosamente. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de exponer tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta iglesia. Te agradecemos por los hermanos, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a aplicar estos 3 conceptos, Padre. Te pedimos que nos ayudes a aplicar y andar en la luz, andar en amor y andar cuidadosamente. Te pedimos, Señor, que no solamente sea un conocimiento, Señor, sino que sea también una vivencia, Padre. Te pedimos también por sabiduría, Señor. Te pedimos sabiduría para saber administrar sabiamente el tiempo, Señor. Bendice a los hermanos, bendice a la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.